Buenas tardes, nos encontramos reunidos los alumnos del grupo 4 de la segunda especialidad en gestión de recursos hídricos de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, el curso denominado Hidrología Aplicada y Variabilidad Hidroclimática. Los alumnos Julio Humberto Ignacio Cruz Delgado, Gary Díaz Paredes, Valentín Briega Salas, Guillermo Castro Cavapasa, Luis Condori Panca, el docente doctor Waldo Lavado Casimiro. El tema es análisis de estacionariedad de la precipitación mensual en la cuenca del río Tambo, Arequipa, Perú. Introducción. Se analiza la estacionariedad, datos libres de tendencia de la precipitación mensual en la cuenca del río Tambo, trabajando con datos pluviométricos de 20 estaciones, ubicadas dentro y fuera de la cuenca. Los datos utilizados de precipitación diaria han sido proporcionados por la AAA, Caprina Ocoña. Se parte de un análisis exploratorio de datos, seguido de un análisis de homogeneidad de los datos, continuando con un análisis de consistencia y complementación de datos faltantes de forma mensual. Finalmente se aplican los test de tendencias para determinar si la probabilidad de distribución de la serie han cambiado con el tiempo, periodo 1965 al 2009. Se utilizó el test no paramétrico de McKendall para definir tendencias y Q-Sum para definir cambio en la media. Asimismo, los test Ramsum no paramétricas y T-Student paramétricas para confirmar cambios en la media. Los objetivos. Objetivo general. Estimar la estacionalidad mensual de las estaciones pluviométricas ubicadas en la cuenca del río Tambo para el periodo 1965 al 2009. Objetivo específico, uniformizar y analizar consistencia de la información pluviométrica de las estaciones, aplicar los test de Mann-Kendall y Q-Sum para detectar tendencias y los cambios en la media, respectivamente. Asimismo, los test de RAP-Sum y T-Student para confirmar los cambios en la media. Metodología. Recopilación de información de precipitación diaria de 20 estaciones pluviométricas en el periodo de 1965 al 2009. Agrupación de estaciones homogéneas. Análisis exploratorio de data mensual. Crítica de datos y análisis de homogeneidad. Complementación de datos a nivel mensual. Aplicación de test de detección y tendencias. Estimación de estacionalidad y tendencia mediante una tasa de cambio. Representación espacial en GIS en los resultados de la cuenca del río Tambo. Materiales, registro histórico, el DEM, el software de Hydraxis, software Trend, software ArcGIS, AutoCAD y el Google Earth. Continuando con el tema, mi nombre es Gary Díaz Paredes y vamos a ver la ubicación de nuestro trabajo. La ubicación políticamente forma parte de las provincias de Islay, Mariscal Nieto y Arequipa, del departamento de Arequipa. Las provincias General Sánchez, Cerro del departamento de Moquegua y de las provincias de Puno y San Román, del mismo departamento de Puno. Estaciones. Para el presente trabajo, la data recopilada con la que se trabajó fue de 20 estaciones pluviométricas, como lo muestra en el cuadro trabajado con precipitaciones diaria correspondiente de 44 años, 64 al 2009, analizando estaciones ubicadas en Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, a los cuales pertenece la cuenca. Identificación. Pluviométricas. Con la delimitación de la cuenca del río Tambo y ubicaciones de las estaciones con el sistema de información geográfico GIS, se trasladó al Google Earth para una mejor apreciación. Identificación de las zonas homogéneas. La identificación de las zonas homogéneas fue realizada por la agrupación de estaciones. Se realizó de acuerdo a 3 aspectos: mapa climático, altitud, precipitación media anual. Se contó con el mapa climático del Perú y en el sistema de información geográfico se superpuso la cuenca del río Tambo y las estaciones pluviométricas, verificando zonas homogéneas, según este criterio como una primera aproximación. Agrupación de las estaciones. Como podemos ver, las agrupaciones son mediante altitud, precipitaciones media anual. En la zona número 1, de 3.500 a 4.600 metros sobre el nivel del mar, podemos agrupar 8 estaciones, como podemos verlas en la imagen con puntos amarillos: Pampa Humaízo, Imata, Crucero Alto, Villacota, Las Salinas, Chayapaica, El Fraile y Ichuña. En la zona 2
2.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar podemos agrupar 3 estaciones: Calacoa, Ublinas y Carumas. En la zona número 3 podemos agrupar a 4 estaciones: La Pampilla, Socabaya, Coalaque y Omate, esta de 2.000 a 2.500. En la zona número 4, menor a 2.000 metros sobre el nivel del mar, podemos agrupar 5 estaciones: Yacango, Moquegua, La Joya, La Haciendita e Hilo. En estas no aplica vector regional. Las precipitaciones son mínimas o nulas. Continuando con el tema, me tocó exponer lo que es registro histórico mensual de las estaciones. Hemos trabajado con 20 estaciones, mostramos 2 y la verificación de datos atípicos, ¿no? Son los datos con características a los demás, para lo cual se realizó el cálculo del rango intercuantino, el cálculo del paso y el cálculo de las cercas internas. Con esta información se realizó el análisis exploratorio de datos a través de histogramas, detectando y eliminando datos atípicos. Cálculo de paso número 2, con el fin de obtener zonas homogéneas, las cuales fueron agrupadas considerando el mapa climático, la altitud, la precipitación media anual de las estaciones. Para definir si las zonas agrupadas son homogéneas, se utilizó el vector regional a través del software Hydraxis, el cual es el método de crítica de la calidad de datos que facilita la homogenización y en ciertos casos realiza el relleno de datos, siempre y cuando se obtenga un buen vector regional, donde el número mínimo de estaciones por año es 3 y el número mínimo por estación es 5. Para la zona 1, considerando las 8 estaciones, se obtuvo una desviación estándar de desvío anual de 0.36 para el periodo de observación del año 66 al 2009, donde lo correcto es que sea menor o igual a 0.20 para poder obtener un depth aceptable. Se agrupó la zona 1 con solo 4 estaciones: Crucero Alto, Mata, Las Salinas y Ichuña, para un periodo de observación del año 66 al 2009, obteniendo un depth del 0.20. Para completar los datos a nivel mensual, se realizó mediante el vector regional al obtener un depth anual aceptable. Se realizó la completación de datos mensual con el Hydraxis de forma similar para la zona 02, se obtuvo una desviación estándar de desvío anual de 0.19. Para la zona 3 se obtuvo una desviación estándar de desvíos anual de 0.16. Por la falta de datos de las estaciones pluviométricas, se realizó la complementación de datos de la zona 2 y 3 por medio de la regresión múltiple, tal como lo muestra la diapositiva. Análisis de estacionalidad. El criterio de estacionalidad implica que los datos deben estar libres de tendencia en el periodo de observación. Para el periodo de observación se procedió a realizar el análisis de estacionalidad en las series de tiempo. Se trabajó por cada estación y cada mes durante el periodo de observación, ploteando el año con su caudal, el promedio obteniendo la pendiente y el cambio milímetros año-década. Utilizando el tren para definir si existe evidencia de tendencia, se aplicó el test de Matt-Kendall no paramétrico para las tres zonas homogéneas consideradas, y para verificar evidencia de cambio en la media se aplicó el test de Precursum no paramétrico. Se trabajó en las 3 zonas homogéneas, zona 1, zona 2 y zona 3, completando los datos mensuales mediante el vector regional para la primera zona y con regresión múltiple para las 2 restantes, debido a la falta de data mensual. Para detectar evidencia de tendencia se aplicó el test no paramétrico de Matt-Kendall para la época de lluvia, enero, febrero, marzo. Esta depende del mes analizado. La tabla presenta el resumen de ambos test, observando un comportamiento estacionario libre de tendencias, 70% de estaciones analizadas, y un comportamiento no estacionario significativo del 30%. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Julio Cruz Delgado y me toca explicar
tocar el tema de las estaciones con evidencia de tendencia mensual, McKendall. La distribución espacial de valores del estadístico Z mensual McKendall. En la figura se presenta el comportamiento de tendencia mensual en la época de lluvia, así como la distribución espacial del valor estadístico Z del test aplicado, que está en función de la tendencia al sur y norte de la cuenca, colores fuertes como se ve en el esquema, rojo, azul. Se evidencia un marcado comportamiento de tendencia que es de un 30%. La distribución espacial de tasa de cambio mensual en milímetros por década, McKendall. Respecto a la tasa de cambio en los meses de lluvia, se observa que la pendiente tiende a aumentar en un 53% de las estaciones analizadas y a disminuir en un 47% en la figura. En la figura se presenta la distribución espacial de la tasa de cambio mensual en milímetros por década en la época de lluvia. Y en el mes de enero se aprecia al norte de la cuenca un marcado comportamiento del aumento de la tasa de cambio por la pendiente positiva, como se muestra el color fuerte azul. Estaciones con evidencia de cambio en la media mensual CUSUM. Para detectar evidencia de cambio en la media se aplicó el test de paramétrico de CUSUM para la época de lluvia, donde esta depende del mes analizado, observando un comportamiento estacionario del 83% de las estaciones analizadas y un comportamiento no estacionario del 17%. En la figura se presenta el comportamiento de cambio de la media mensual en la época de lluvia. Conclusiones. Se agrupó las 20 estaciones en 4 zonas homogéneas, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, de acuerdo a la AED homogenización, mapa climático, altitud, precipitación media y vector regional. La completación de datos se realizó con el VR para la zona 1 y con el método de regionalización múltiple para las demás zonas, debido a la disminución de estaciones. Se aplicó el test McKendall para proveer evidencia de tendencia en la serie de datos mensuales y en el periodo de observación en los meses de lluvia, enero, febrero y marzo. Se observa un comportamiento estacionario del 70% de las estaciones. Se aplicó el test de CUSUM para proveer evidencia de cambio en la media en las series de datos mensuales y en el periodo de observación. En los meses de lluvia, enero, febrero y marzo, se observa un comportamiento estacionario del 83% de las estaciones. Respecto a la tasa de cambio, en los meses de lluvia, enero, febrero y marzo, se observa que la pendiente tiende a aumentar en un 53% de las estaciones y a disminuir en un 47% de las estaciones. De los resultados obtenidos se verificó que la estacionalidad depende del mes analizado. Recomendaciones. Es recomendable trabajar con una mayor cantidad de estaciones debido a que la homogenización de estaciones, estas se agrupan y algunas se eliminan. Además de analizar la precipitación mensual, es recomendable analizar el análisis con los máximos, mediana y deviación estándar. Por problemas de salud, el alumno Luis Condori no pudo exponer el presente trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la atención.